ahorita es hacer un repaso de lo que vimos la semana pasada para que sea. Y ahorita vamos a compartir la nota para que salga acá y después de eso vamos a conversar de eso. La semana pasada nosotros habíamos conversado sobre el bulbo raquídeo y dijimos que así como tenemos información que nos va a llegar a través del medio externo, que nosotros conocemos como las fibras generales somáticas, tenemos información sensitiva que nos va a llegar a las astas dorsales y va a ser captada por esas neuronas que estamos observando de color azul. Y tenemos a la información motora que se va a encargar de regular a cualquier actividad del músculo esquelético voluntario que nosotros tengamos. En ese caso, decimos que cualquier información sensitiva que corresponde a vía espinotalámica lateral con el dolor de la temperatura, vía espinotalámica anterior con el tacto crudo, vía de Bol y de Burdach con las vibraciones de alta y baja frecuencia, tacto fino, presión, propiocepción, van a ser consideradas como fibras generales somático-aferentes. Y todo el movimiento voluntario de la musculatura va a ser considerado como fibras generales somático-eferentes. Y también habíamos dicho que la médula no solo se encargaba de captar información sensitiva, sino que también del medio externo, que es la información somática, sino que también se encargaba de captar información desde dentro del cuerpo, que es la información visceral. Por lo tanto, teníamos información general visceral aferente, que nos daba la información sensitiva de todo lo que está pasando dentro de nuestro cuerpo. Y así también dijimos que existía un tipo de musculatura involuntaria que nosotros íbamos a regular a través de las fibras generales viscerales. Por lo tanto, tenemos dos tipos de información visceral que nos llegan a nosotros. Información general visceral aferente, que capta todo el movimiento de las vísceras, y la musculatura involuntaria de las glándulas, que está regulada por las fibras generales viscerales eferentes. ¿Qué más dijimos? Dijimos que íbamos a reorganizar a todo lo que estamos viendo ya para que podamos observar de forma clara cómo se forman los elementos a nivel del tronco encefálico. ¿Y qué dijimos? Toda la información motora que se encontraba a nivel del asta ventral va a organizarse y va a ubicarse a porción medial, como estamos viendo aquí y acá, y va a generar un elemento o un conjunto de elementos que se conocen como fibras generales somático-eferentes, que así como en la médula se encargaban de regular la acción motora de los músculos voluntarios, en el tronco encefálico, que se encarga de regular la actividad motora del cuello para arriba, nos iba a dar origen a unos pares craneales que corresponden con el movimiento de la musculatura voluntaria. En ese caso, a través de las fibras generales somático-eferentes que correspondían a las astas ventrales y se encargaban de la musculatura voluntaria, iban a nacer los pares craneales 3, 4, 6 y 12. 3 y 4 a nivel del mesencéfalo y 6 y 12 a nivel del bulbo raquídeo. Como habíamos dicho, todos esos elementos se encargaban o estaban sintetizados por el mismo elemento, que eran las fibras generales somático-eferentes. Y al estar organizadas por los mismos tipos de fibras, tiene que haber algo que los conecte entre sí. Y ese elemento que los conecta entre sí, que se encarga de darnos una visión vertical, es el fascículo longitudinal medial. Entonces, toda la aferencia que nosotros encontrábamos del cuello para abajo, como las astas ventrales, se organiza como las fibras generales somático-eferentes que van a darle origen a nuestros pares craneales 3, 4, 6 y 12, que se encuentran conectados por un elemento que se conoce como el fascículo longitudinal medial. ¿Qué más habíamos dicho? Dijimos que la información visceral eferente se iba a reorganizar y toda la información eferente se ubicaba en la porción medial. A través de las fibras generales viscerales eferentes íbamos a tener un elemento que le iba a dar origen al décimo par craneal o el vago. Una vez que se forma el vago, vamos a ver que la información va a ascender hasta la unión bulbo-pontina, donde van a nacer tres elementos que son núcleo lacrimal inferior, núcleo salival superior y núcleo salival inferior, es decir, tres núcleos adicionales que van a encargarse de la secreción de las lágrimas y de la producción de saliva. ¿Qué más habíamos dicho? Dijimos que teníamos un elemento, un núcleo motor que no se encontraba en la línea media. Ese núcleo motor que no se encuentra en la línea media corresponde al núcleo ambiguo, que está formado de las fibras generales somático-eferentes. Entonces, ¿por qué estamos repitiendo todo esto que ya vimos? Porque nosotros vamos a hacer diferentes cortes a nivel del puente, a nivel del bulbo y a nivel del mesencéfalo. Y una cosa, como les dije la semana pasada, es hacer los cortes imaginarios y pensar y relacionar o memorizarte qué elementos íbamos a encontrar. Entonces nosotros estamos viendo paso a paso cómo se forman cada uno de ellos para que sepamos qué elementos íbamos a encontrar en nuestra placa. Por lo tanto, a través de las fibras generales, especiales o espaciales eferentes,
van a ser un elemento que es motor, que no está lateral a los núcleos motores que ya mencionamos. Como está un poco apartado y como su espacio daba confusión, se conoce como el núcleo ambiguo, de donde van a nacer el noveno, el séptimo y la porción motora del quinto par craneal. Entonces nosotros con esto ya conversamos sobre las eferencias que iban a estar presentes a nivel de la médula espinal y que están presentes a nivel del tronco encefálico. Tenemos información general somático eferente, musculatura voluntaria del cuello para arriba, general visceral eferente, musculatura involuntaria que está recorriendo a todas las vísceras de su cuerpo, páncreas, vesícula, pulmón, corazón, estómago, vago. Y aparte tenemos a las fibras generales y especiales eferentes que nos van a dar el movimiento de ciertos elementos que no están siempre con nosotros porque no están en la médula, pero están en el tronco, noveno, séptimo y quinto par. Como ya hablamos de las eferencias, tenemos que hablar de las aferencias. Y como estamos viendo, hay un elemento que se va a encargar básicamente de juntar a dos tipos de aferencias que corresponde a la aferencia general visceral aferente, que va a estar ubicada de forma lateral, como estamos viendo en la pantalla, y va a formar un núcleo que se conoce como el núcleo del tracto solitario, que se va a encargar de dar información relacionada con el gusto. Entonces tenemos información motora, movimiento voluntario de la musculatura esquelética, la regulación de la musculatura involuntaria en las vísceras, y tenemos al núcleo del tracto solitario que se va a encargar de la función gustativa del gusto como tal. Y así como tenemos información general visceral aferente, vamos a tener otro tipo de información que es la información general espacial o especial aferente. Por lo tanto, tenemos elementos que no están en la médula, pero que sí están en el tronco, que nos van a dar información especial, que no está presente en la médula, como ya hemos repetido varias veces. ¿Quiénes le van a dar aferencias a las fibras generales especiales aferentes? Empezando por estos elementos de los que vamos a hablar a más detalle el día de hoy, que se conocen como los núcleos cocleares, dorsal o posterior, núcleo coclear anterior o ventral. Son los dos elementos de los que vamos a hablar hoy día también. Aparte de eso, de los núcleos cocleares, vamos a tener a un núcleo grande que se va a subdividir en 4 porciones, que se conoce como el núcleo vestibular. El núcleo vestibular va a dar la información a los núcleos cocleares y de ahí los núcleos cocleares van a tener una función importante que vamos a comenzar cuando veamos un puente. ¿Qué más dijimos? Dijimos que la información general es somática eferente, que se encarga del dolor, la temperatura, tacto crudo, propiocepción consciente de la cara, va a estar ubicada en la porción anterior. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un par craneal grande que estamos representando acá. Ese par craneal es algo borroso porque es una nota que no es en formato, en PDF. Tenemos un núcleo grande que se extiende por todo el tronco encefálico. Ese elemento corresponde al trigémino, que tiene 3 porciones. Un núcleo continuo que se va a encargar del tacto crudo protopático, un núcleo mesencefálico que se encarga de la vibración, tacto, propiocepción consciente, y el núcleo espinal del trigémino que va a estar haciendo contacto con la sustancia gelatinosa de Rolando para comunicar la información dolorosa del cuello para abajo con la información dolorosa del cuello para arriba. Tenemos también, y ya sabemos que a nivel de puente vamos a encontrar unos núcleos continuos, y en el bulbo hay uno que otro núcleo continuo que se desplaza de forma inferior. Esos núcleos continuos inferiormente desplazados van a ubicarse, van a estar ubicados, como para la redundancia, anterior a los tractos de la vía córtico-espinal, como estamos viendo. Y una vez que se adhieren a esa porción, van a adquirir una forma de arco, por lo que van a denominarse núcleos arcuatos o núcleos arqueados. De los núcleos arcuatos o arqueados van a salir unas fibras que las van a comunicar con el cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso inferior. Esas fibras que se originan a nivel del núcleo arcuato o el núcleo inferior, o el núcleo cortino inferiormente desplazado, son las que nosotros conocemos como las fibras arcuatas externas. También tenemos que ver, como estamos viendo en la imagen, que vamos a encontrar un surco medio anterior, un surco preolivar, donde vamos a encontrar la pirámide vulvar, un surco preolivar, un surco retroolivar, donde se encuentra la oliva vulvar, que como ya sabemos va a encargarse de dar información contralateral hasta el pedúnculo cerebeloso inferior a través de un elemento que se conoce como las fibras olivo-cerebelosas. Y ya sabemos también que las fibras que nacen de la oliva no van a ser directamente de ella, sino que van a estar influenciadas por otro elemento que se conoce como el núcleo rojo. Entonces el núcleo rojo va a tener unos axones que llegan hasta abajo, y las fibras que van a ir hasta el cerebelo desde la oliva vulvar se conocen como fibras rubro-olivo-cerebelosas. ¿Qué más tenemos? Nosotros tenemos a nuestro tracto mesencefálico y tracto espinal del trigémino, como ya sabemos. El trigémino, como vamos a ver hoy día, tiene dos núcleos, un núcleo motor que es más grande y un núcleo motor que es más grande y un núcleo sensitivo que es más pequeño. ¿Qué pasa con toda esta porción que corresponde al núcleo espinal? El núcleo espinal va a descender hasta las porciones más inferiores del bulbo raquídeo. Por lo tanto, si nosotros hacemos un corte, vamos a hablar de corte ahorita, si nosotros hacemos un corte a nivel de bulbo en la porción superior, vamos a encontrar a los elementos que hemos mencionado: pirámide vulvar,
vamos a encontrar el núcleo olivar, vamos a encontrar los núcleos continuos inferiormente desplazados y vamos a encontrar otros elementos como el núcleo vestibular. Si hacemos cortes a nivel de puente, vamos a encontrar, dependiendo del lugar del puente donde hagamos el corte, núcleo continuo o núcleo mesencefálico o núcleo espinal o núcleo mesencefálico, sin contar otros elementos como los que estamos viendo aquí. Entonces, ahora que ya repasamos un poco sobre la configuración interna del bulbo, vamos a hablar sobre las placas de bulbo raquídeo. Hasta aquí, ¿tenemos alguna duda o pregunta? ¿Qué más sabemos? Dijimos, cuando sale el séptimo par, como vamos a ver hoy día, el séptimo par sale y va a estar estimulando y se va a llevar consigo a las fibras de el núcleo lacrimal inferior, el salival superior y el núcleo salival inferior, que van a formar un elemento que se conoce como el complejo del facial, que va a tener una relación importante hoy día cuando hablemos del puente. Entonces ya hemos hablado y hemos mencionado un montón de elementos. Ahora lo que vamos a hacer es reorganizar esos elementos y ponerlos en una placa microscópica de la que se va a evaluar o la que se va a evaluar la siguiente semana. Entonces, hasta acá, ¿alguna duda o pregunta? Ahora vamos a hablar de los cortes histológicos a nivel de bulbo. Por lo tanto, vamos a hablar de placas. Entonces, vamos a tener acá. Los primeros cortes que vamos a estudiar son los cortes del bulbo raquídeo. Para eso tenemos las diapositivas de la doctora Regato, de las que vamos a utilizar el día de hoy. Por lo tanto, entonces, tenemos acá, y empezando por esto. Acá nosotros vamos a tener al bulbo raquídeo. Y como ya sabemos, al inicio del semestre se les dijo a ustedes que los cortes iban a tener nombres. Es decir, nosotros vamos a tener que decir si hay cortes rostrales o superiores y cortes caudales o inferiores. Por lo tanto, en la lección o en el examen, cuando se le pregunte a usted nivel y diagnóstico, usted va a tener que poner si es mesencéfalo superior o inferior y no vas a poner inferior o superior, vas a poner rostral o caudal. Si te pongo puente, tú vas a tener que poner en el nivel puente rostral, puente caudal o puente medio. Si te pongo bulbo raquídeo, médula oblongada, vas a tener que poner bulbo raquídeo, corte rostral, bulbo raquídeo, corte caudal. Como vamos a hablar de la médula oblongada o el bulbo raquídeo, que es la primera porción del tronco del que conversamos, tenemos que saber que existen 4 cortes a nivel de la médula oblongada o el bulbo raquídeo. Esos 4 cortes se subdividen en dos cortes rostrales, 2 cortes caudales. En los cortes caudales nosotros vamos a tener a nuestras decusaciones, la decusación sensitiva y la decusación motora. Por lo tanto, cuando nosotros hablemos de los cortes caudales, ustedes ya van a saber que tenemos un nivel que va a ser bulbo caudal y un diagnóstico que va a ser el nombre que recibe la placa. En este caso puede ser decusación motora o decusación sensitiva. Y cuando hablemos de los cortes rostrales o superiores, vamos a tener otros niveles de los que vamos a mencionar ahora. Todas estas diapositivas van a estar cargadas en la plataforma, por lo que lo van a tener creo que más tarde del día de hoy. Entonces vamos a volver acá y vamos a presentar nuestra primera placa. La primera placa de la que vamos a hablar corresponde a ese elemento, a esa placa, que es la que se va a unir, o la unión entre la médula espinal y el bulbo raquídeo. Por lo tanto, esta placa va a tener un nivel que corresponde a el bulbo caudal y el diagnóstico pueden poner 2 nombres. Pueden poner unión bulbo medular o pueden ponerle decusación motora. Entonces nosotros acá estamos viendo la decusación piramidal. ¿Y qué elementos vamos a encontrar acá? Los elementos de los que ya conversamos en nuestro dibujo. En ese caso, vamos a encontrar primero a este elemento que está acá, que es el más grande y el más visible, que se conoce como el núcleo espinal del trigémino o el núcleo trigémino espinal. ¿Cómo les pregunto eso? Les señalo el elemento y te pregunto qué función tiene o qué hace. Este elemento se va a encargar del dolor y la temperatura de la cara o del cuello para arriba. Y si tenemos un núcleo trigémino espinal, vamos a tener en la parte posterior un elemento que se conoce como el tracto espinal del trigémino, o también podríamos decir que forma parte del lentisco espinal. Entonces tenemos núcleo espinal del trigémino, tracto espinal del trigémino. ¿Qué otros elementos vamos a encontrar nosotros? Vamos a encontrar a este elemento que vemos acá y a este elemento que vemos acá. Esos 2 elementos corresponden a la segunda neurona de la vía de Golgi y de la vía de Burdach. Por lo tanto, tenemos al núcleo de Golgi, tubérculo de Golgi, tubérculo de Gracilis, núcleo de Gracilis o tubérculo delgado, que va a encargarse de recibir las fibras del tracto que está recibiendo por la parte de atrás. Entonces, tubérculo de Golgi, vía de Golgi. Y en la parte anterior, lateral, vamos a tener a un elemento que se conoce como el tubérculo cuneiforme o el tubérculo de Burdach. Y en la parte posterior vamos a tener el tracto o la vía cuneiforme, la vía de Burdach o el tracto cuneiforme. Entonces, núcleo espinal del trigémino, tracto trigémino espinal, vamos a tener núcleo cuneiforme o núcleo de Burdach, vía de Burdach,
núcleo de Gol, vía de Gol. ¿Qué otro elemento vamos a encontrar nosotros? Como estamos en una unión entre el bulbo y la médula, nosotros vamos a encontrar a las dos vías espinocerebelosas. Tenemos, por lo tanto, en la parte más externa, vía espinocerebelosa dorsal, vía espinocerebelosa ventral. Como se las está observando acá, se las podemos preguntar también. En ese caso, vía espinocerebelosa dorsal y vía espinocerebelosa ventral se encargan de la propiocepción inconsciente. Sin embargo, la dorsal se encargaba de ver que el músculo esté trabajando correctamente, y la ventral se encargaba de asegurar que todos los circuitos nerviosos que ocurren en la médula se den con normalidad. ¿Qué otro elemento vamos a encontrar? Tenemos aquí y acá al elemento que va a conectar a todos los núcleos de los pares craneales que se originan a través de las fibras generales somático-eferentes. En otras palabras, vamos a tener al fascículo longitudinal medial que conecta al núcleo del tercero, cuarto, sexto y doceavo y se encarga de darle a ustedes la mirada vertical. ¿Qué otros elementos vamos a encontrar? Aquí nosotros estamos viendo la decusación de las pirámides. La parte derecha pasa a la izquierda pasa a la derecha. Por lo tanto, a ustedes también se les puede preguntar qué sucede. El diagrama se les puede poner a ustedes el diagrama y se les puede preguntar qué pasa si la lesión está acá, qué pasa si la lesión está aquí, qué pasa si la lesión está acá, porque aquí está decusando la información. Entonces se lo puede preguntar también. ¿Qué más vamos a encontrar? Tenemos acá el único núcleo del par craneal, el único par craneal que va a tener un origen a nivel vulvar y a nivel de la médula espinal. Entonces tenemos acá al accesorio y acá nosotros vamos a tener al nervio accesorio. Entonces núcleo accesorio, nervio accesorio o nervio del onceavo par. Núcleo del onceavo y tenemos acá al onceavo par. ¿Qué otro elemento encontramos? La vía espinocerebrosa dorsal, espinocerebrosa ventral, y entre las dos tenemos a lo que llamamos el hemisco espinal o el sistema anterolateral, que se va a encargar de transportar la información del dolor y la temperatura del cuello para abajo, tacto crudo y la respuesta visual al dolor. Y nosotros vamos a ver cómo aquí comienzan a formarse, pero no se delimitan completamente, los axones de Gol y de Burdach que pasan del lado derecho al izquierdo. Por lo tanto, ustedes acá se les puede preguntar, como se les preguntó en la lección, cómo están ordenadas las fibras a este nivel, a este nivel. Pero como no está bien formado el hemisco medial, por eso no aparece, no vamos a hablar mucho de este elemento, por lo tanto esta placa de acá es la decusación motora. ¿Hasta acá tenemos alguna duda o pregunta? Doctor, ¿cómo yo? Porque antes de la decusación motora, entonces el movimiento lateral, que por debajo de la posición es ipsilateral, pero ¿cómo yo identifico en una placa? Yo te pongo un escrito y te pongo gráfica, entonces tienes que poner gráfico y no me pones gráfico. Entonces te doy un porcentaje porque la pregunta va a estar dividida en puntos. 0,25 hacer el diagrama, 0,25 más ubicar al miembro inferior al miembro superior, otro 0,25 ubicar la lesión y decir qué lesión tiene el paciente. En la placa, No, en la placa es práctica también, pero como había una pregunta de responder, también vas a tener que responder así. Entonces, dependiendo de lo que yo te pregunte o lo que yo te diga, tú vas a tener que graficar. ¿Alguna duda sobre la primera placa? Vamos a avanzar. Entonces, déjenme cerrar su sistema un ratito y de ahí avanzamos. La segunda placa de la que vamos a conversar corresponde a, y obviamente tiene un zoom por si acaso, y hay diferentes dimensiones por si acaso, que van a ver básicamente los mismos elementos. Esa es nuestra segunda placa. La segunda placa corresponde a la decusación sensitiva. Por lo tanto, nosotros vamos a ver en una forma más voluptuosa, de una forma más notoria, al hemisco medial y a las fibras arcuatas internas. Por lo tanto, en esa placa nosotros vamos a poder visualizar a las fibras arcuatas internas que estamos observando acá, y aparte de eso vamos a poder observar cómo se forma el hemisco medial a esta porción. Entonces, esa placa es una placa de bulbo caudal y el nombre o el diagnóstico es decusación sensitiva. Entonces, nivel bulbo caudal, diagnóstico decusación sensitiva. ¿Qué más vamos a encontrar? Entonces, los elementos característicos de esta placa corresponden a las fibras arcuatas internas y al hemisco medial. Yo les puedo preguntar cómo se encuentran ordenadas las fibras del miembro superior e inferior, o te puedo preguntar cómo están reorganizadas las fibras a nivel de este elemento. Por lo tanto, si te señalo las fibras arcuatas internas, te pregunto cómo está el miembro superior, miembro superior arriba, miembro inferior abajo. Y esto que estamos viendo acá es el hemisco medial, que también te podemos señalar y también te puedo preguntar cómo están ordenadas las fibras, y tú vas a saber que a nivel medial está el miembro superior y lateral está el miembro inferior.
¿Qué otro elemento vamos a encontrar nosotros? Tenemos aquí y acá a la pirámide vulvar antes de la decusación. Entonces aquí todavía no han decusado las fibras, todavía están pasando en sentido ipsilateral y todavía no va a haber ningún daño que se exprese en el lado contrario del cuerpo. Anterior a la pirámide vulvar vamos a tener aquí y acá, que está resaltado, al núcleo arcuato o al núcleo continuo inferiormente desplazado, que se llama núcleo arcuato, y las fibras que salen de ese núcleo arcuato, que van a ser estos elementos que se llaman fibras arcuatas externas. Entonces los elementos que estamos viendo hasta ahora corresponden a la pirámide vulvar, lo que está anterior corresponde al núcleo arcuato, y esta porción que estamos viendo acá, fibras arcuatas externas. ¿Qué más estamos observando nosotros? Estamos observando aquí a un elemento del que ya conversamos, que se va a encargar de transportar las fibras de 4 lugares distintos: del núcleo ligar inferior, del núcleo rojo, de la formación reticular y también del núcleo del tracto solitario. Por lo tanto, este elemento que está señalado acá es nuestro tracto tegmentario central, que agrupa las fibras del núcleo rojo, núcleo ligar inferior, formación reticular y núcleo del tracto solitario. Entonces te señalo el elemento, te pregunto qué es y te pregunto en qué está compuesto, y la función es transportar información motora al cerebro, en pocas palabras. ¿Qué más vamos a encontrar acá? Fibras arcuatas internas, y posterior tenemos a nuestro fascículo longitudinal medial, que se va a encargar de asociar los núcleos del tercero, cuarto, sexto y 12º par craneal. ¿Qué otros elementos encontramos? Los que hablamos en la placa anterior. Tenemos al núcleo de gracilis, núcleo cuneiforme, y al núcleo trigémino espinal o núcleo espinal del trigémino. ¿Qué vamos a poder encontrar? A la vía de Golf, vía de Burdach y a la vía o al tracto trigémino espinal. Aparte de eso, nosotros vamos a encontrar aquí, acá, aquí. Todo este elemento que estamos señalando corresponde a la segunda neurona de la vía cuneo-cerebelosa. Entonces nosotros encontramos núcleo cuneiforme accesorio, núcleo cuneiforme accesorio. En ese caso tenemos a este elemento, yo te puedo preguntar qué función tiene y me van a tener que responder que se encarga de ser la segunda neurona de la vía cuneo-cerebelosa. ¿Qué otros elementos vamos a encontrar acá? Vamos a ver cómo aparece en el décimo par. Entonces esto que está acá es el décimo par, esto que está acá es el décimo par y esto que está acá es el 12º par craneal. Entonces esta placa es bulbo caudal y el diagnóstico, el nivel es bulbo caudal y el diagnóstico es decusación sensitiva, donde tenemos los elementos característicos que forman parte del décimo y 12º par craneal. ¿Hasta acá tenemos alguna duda o pregunta? Lo que está acá son los núcleos, por si acaso, que los vamos a ver mejor en la siguiente placa. Entonces tenemos a nuestra siguiente placa, tenemos ahí también otras funciones, y vamos a venir acá. Esta placa es la que nosotros dibujamos en la transición de bulbomédula. Por lo tanto, los elementos que nosotros dibujamos en nuestro esquema son los elementos que vamos a encontrar acá. Si lo dividimos de anterior a posterior, vamos a tener anterior, todo esto que es lo anterior motor, donde estamos viendo acá al núcleo olivar inferior, y vamos a ver acá al núcleo olivar superior o dorsal. Entre núcleo olivar superior o dorsal y núcleo olivar inferior, aquí vamos a encontrar el tracto tegmentario central. Entonces, núcleo olivar superior o dorsal, tracto tegmentario central, núcleo olivar inferior. Y vamos a tener que encontrar a nuestros elementos, que son los que me van a ayudar a distinguir a esta placa de la otra, que son surco medio anterior, surco preolivar, surco retroolivar. Entonces, surco medio anterior, surco preolivar, surco retroolivar. ¿Qué más vamos a encontrar? Tenemos a los elementos que van a ser de las fibras generales somático-eferentes. Por lo tanto, vamos a tener acá al núcleo del 12º par. Te señalo ese elemento, te pregunto qué es, núcleo del 12º par, qué función tiene o de dónde nace, de las fibras generales somático-eferentes, y esta línea que estamos viendo acá corresponde al nervio que está saliendo del núcleo. Entonces, lateral a este núcleo motor vamos a tener las fibras generales viscerales eferentes que corresponden al núcleo dorsal del vago, como vemos acá. Y si tenemos al núcleo dorsal del vago allí, vamos a tener acá al nervio vago que estamos viendo acá. Entonces tenemos motor, y lateral a él tenemos a la información aferente, que se subdivide en dos: general visceral aferente, general espacial o especial aferente. Entonces este elemento que vemos acá es el núcleo del tracto solitario. Lo mismo vamos a encontrar del otro lado. Entonces tenemos 12º, vamos a encontrar por acá al décimo. Este elemento que está acá es el núcleo del tracto solitario, y aparte de ese elemento, recordemos que encontramos en la unión bulbo-contina al núcleo vestibular, que va a estar presente aquí. Por lo tanto, tenemos a la porción medial, porción inferior, y a este elemento que se ve más grande acá, se lo conoce como el núcleo cuneiforme accesorio, que es la segunda neurona de la vía cuneo-cerebelosa. ¿Qué otro elemento podemos encontrar acá? Al tracto, esta parte que está acá es el tracto, y la parte más oscurita es el núcleo espinal del trigémino, tracto trigémino espinal. Aparte de eso, vamos a ver que ya comienza a aparecer nuestro núcleo coclear dorsal, como estamos viendo acá,
y tenemos al pedúnculo cerebeloso inferior. Como ya aparece el pedúnculo cerebeloso inferior, vamos a ver que esta vía, que es la vía espinocerebrosa ventral, es la única vía espinocerebrosa que vamos a encontrar a este nivel. ¿Por qué? Porque la vía espinocerebrosa dorsal ya pasó por el pedúnculo cerebeloso inferior. Aparte de eso, vamos a tener acá el sistema anterolateral y esta parte que estamos viendo acá corresponde a la raíz del noveno par craneal. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta? Vamos a tener también acá al núcleo olivar accesorio. Entonces, este núcleo olivar accesorio, núcleo olivar inferior y núcleo olivar superior van a conformar al complejo olivar. ¿Cómo te puedo preguntar o qué te puedo preguntar acá? ¿A dónde van las fibras o cómo se llaman las fibras que nacen de la oliva y van al cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso inferior? Fibra olivo-cerebelosa o el nombre completo. Una vez que se estimula con el núcleo rojo, ¿cómo se llaman las fibras que nacen de la oliva? Fibras rubro-olivo-cerebelosas que pasan al lado contralateral. ¿Hasta acá tenemos alguna pregunta? Obviamente, fascículo longitudinal medial, fascículo longitudinal dorsal. Y son los elementos que nosotros dibujamos en la placa. Lo mismo que estaba dibujado lo está viendo usted acá. La única diferencia es que el dibujo no es anatómicamente correcto, es funcional para tu aprendizaje, pero son los mismos elementos que estamos viendo. ¿Qué más vamos a ver nosotros? Acá ya se pone, ya se forma el disco medial aquí y acá. Por lo tanto, acá yo te puedo preguntar lo mismo. Te señalo el elemento y te pregunto cómo están ordenadas las fibras. Pirámide vulvar, uno que otro núcleo 4 y ya. Entonces, hasta acá tenemos alguna duda o pregunta. Como nosotros estamos viendo a un núcleo olivar, dos núcleos olivares, tres núcleos olivares, esta placa es la primera placa rostral o superior. Entonces, el nivel es bulbo rostral y el diagnóstico es oliva tercio medio por los tres núcleos olivares que nosotros encontramos, que son el superior, el inferior y el accesorio. Hasta acá tenemos alguna duda o pregunta. Las placas también se las vamos a dar por si acaso. Entonces, vamos al último corte. El último corte que vamos a ver corresponde a la unión entre el bulbo raquídeo, que es toda esta porción, con el puente que estamos observando acá. Y una vez que terminemos de ver esta última placa, vamos a hablar del puente, porque tenemos que hablar del puente también. Entonces vamos a ver la siguiente placa. Como en teoría ya la hemos visto, vamos a ver que están parecidos los elementos. Entonces, vamos a ver con aumentos, que también se les puede preguntar porque a veces no se ven, sobre todo cuando damos puente, van a darse cuenta que hay elementos de los que hablamos que no se ven, eso lo vamos a ver más adelante. Y vamos a tener acá la última placa de bulbo raquídeo. Esta placa, ¿cómo la diferencio de la otra? Porque vamos a ver surco medio anterior, surco proolivar, surco retroolivar. Y a diferencia de la otra placa, que nosotros tenemos acá, los surcos se ven mayores. Entonces, surco medio anterior, surco proolivar, la pirámide vulvar se ve más grande. Entre el surco proolivar y el retroolivar, la oliva vulvar se ve más grande. A diferencia de la otra placa que estamos viendo acá, que corresponde a la unión bulbo-pontina. Entonces, el nivel corresponde a bulbo rostral, diagnóstico, unión bulbo-pontina. ¿Qué estamos viendo nosotros acá? Vamos a ver los mismos elementos que vimos hace un momento, pero se pierde uno, se pierde el núcleo olivar superior. Por lo tanto, solamente tenemos acá al tracto tegmentario central, vamos a tener al núcleo olivar inferior, pirámide vulvar, uno que otro, que ya casi no se ve, por ejemplo, que hay uno, un núcleo 4. ¿Qué más vamos a tener? A la vía espinotalámica, vamos a tener acá a las fibras arcuatas internas, de ahí tenemos al fascículo longitudinal medial, fascículo longitudinal dorsal, las porciones del núcleo vestibular, medial, superior, inferior, pedúnculo cerebeloso inferior, y aquí ya aparece nuestro núcleo coclear anterior o ventral. Entonces, a nivel de la unión bulbo-pontina, vamos a encontrar a núcleo coclear dorsal, núcleo coclear ventral, que se encuentran lateral al pedúnculo cerebeloso inferior, y de ellos vamos a hablar ya mismo cuando hablemos de lo que sucede con el puente, porque en el puente pasa algo con esos dos elementos. Aparte de eso, tenemos al núcleo del tracto solitario y al tracto solitario. ¿Y qué vamos a encontrar también? Al núcleo del núcleo trigémino espinal y al tracto trigémino espinal. ¿Hasta acá tenemos alguna duda o pregunta? Entonces ya vimos que lo mismo que se dibujó, lo mismo que usted tiene en su tablet o que tiene dibujado, se traduce acá. La única diferencia es que el dibujo es funcional, no anatómico, pero ya tenemos la idea de qué elementos vamos a encontrar en cada placa, porque ustedes saben y usted conoce de dónde se origina cada uno. ¿Hasta acá tenemos alguna duda o pregunta? Nada. Entonces vamos a hablar del puente. Para hablar del puente vamos a hacer un mix. En este caso vamos a hablar de la información, o de básicamente vamos a hablar de anatomía, y al mismo tiempo que hablamos de anatomía vamos a tener que hablar de la microscopía. Por lo tanto, vamos a hablar de las dos cosas a la vez. Porque recordemos que en una cátedra ustedes estamos a la par con el macro, y al ir a la parte macro nosotros tenemos que saber que tenemos que hablar básicamente de lo mismo. La única diferencia que radica en las dos cátedras es que ustedes en macroscopía van a ver los diferentes síndromes que afectan al puente. Nosotros en micro tenemos que hablar de las estructuras.
En macro, ustedes van a tener que ver qué afectación tiene cada una de las lesiones que vamos a observar. Como tengo que haber hecho esto, voy a copiar y pegar porque es más fácil. Entonces no les voy a dar todo igual yo, pero voy a copiar esto para ahorrar un poquito más de tiempo. Y como aquí tengo esta foto, tengo que ponerlo todo acá también. Entonces vamos a copiar y vamos a borrar todo porque necesitamos el paso. Entonces lo que vamos a ver ahora corresponde a los diferentes elementos que ustedes podrían encontrar a nivel del puente o a nivel del puente o la protuberancia que lleva ese nombre. Entonces nosotros ahora vamos a graficar y vamos a conocer cuáles son los elementos que vamos a poder observar en una placa de puente o de protuberancia, es como se conoce. Entonces ahora vamos a terminar de borrar esto y vamos a explicar cuáles son los elementos que podemos encontrar en una placa de puente como vamos a ver ya mismo. Entonces borramos. Entonces tenemos a nuestro sistema nervioso central. Vamos a encontrar lóbulo frontal o parietal, como tú quieras ver. Vamos a tener a la ínsula, lóbulo temporal, mesencéfalo, puente, bulbo raquídeo, médula espinal. Como vamos a tener que hacer un recuento de los elementos que están a nivel de puente, vamos a ir graficando parte por parte diferentes segmentos medulares para posterior a eso hablar de los elementos que encontramos a nivel de puente. Por lo tanto, el primer elemento del que vamos a conversar ahora, esta parte de la clase, corresponde a esta porción que vamos a copiar y pegar también, y vamos a dibujar unos segmentos medulares aquí. Entonces vamos a dibujar un segmento medular, las dorsales, ventrales, de ahí copiamos y pegamos acá y otro segmento medular en la parte superior, copiamos y pegamos y vamos a hablar del siguiente elemento que corresponde a los elementos que van a aparecer a nivel del puente. Entonces vamos a hablar de todos los elementos que podemos encontrar a nivel de puente. Como no hemos hablado mucho, no tiene ninguna pregunta, pero vamos a hablar de lo que pasa. En ese caso, nosotros ya sabemos que existe un elemento, el órgano más grande del cuerpo, que corresponde básicamente a la piel que estamos viendo acá. La piel va a tener un sinnúmero de receptores. Estos receptores, de los que vamos a hablar ahora, van a encargarse de captar diferentes estímulos, como ustedes ya conocen, por las diversas reuniones que hemos tenido a lo largo de cada semana. Como ya sabemos, hay un sinnúmero de receptores, empezando por uno que se conoce como la terminal nerviosa libre. La terminal nerviosa libre iba a captar estímulos relacionados al dolor de la temperatura, llegaba a la lámina 2 de Behcet, cruzaba la columna lateral y comenzaba a ascender como esa vía que estamos viendo de color azul, que va a estar extendiéndose por todo el tronco encefálico, y esa vía que estamos viendo corresponde a la vía espinotalámica lateral, que lleva el dolor de la temperatura. Vamos a tener a otro receptor que va a estar presente acá, que se encarga del tracto crudo protopático, que es el corpúsculo de Pacini, que va a enviar su información hasta la lámina 3-4. De la lámina 3-4 va a pasar a la columna anterior y va a comenzar a ascender, como estamos viendo, formando un elemento que se conoce como la vía espinotalámica anterior, que lleva la información del dolor del tracto crudo. Y vamos a tener a otro elemento que vamos a graficar acá de color rosado o morado, que va a encargarse de transportar la información y va a pasar al núcleo 3-4, va a pasar a la columna lateral y va a comenzar a ascender y va a llegar hasta un elemento del mesencéfalo que se conoce como el folículo superior. Ese elemento que estamos viendo sintetizado acá, que va a estar presente en todo el tronco encefálico, corresponde al sistema anterolateral o las vías espinotalámicas. En ese caso estamos viendo un elemento que se conoce como el menisco espinal. El menisco espinal va a ser el primer elemento que vamos a encontrar. Por lo tanto, si nosotros hacemos cortes a nivel de mesencéfalo, vamos a encontrar el menisco espinal. Si hacemos cortes a nivel de puente, vamos a encontrar el menisco espinal. Y como ya vimos, si hacemos los 4 cortes a nivel de bulbo, vamos a encontrar también al menisco espinal. Como ya hablamos del menisco espinal, vamos a hablar del otro elemento que también vamos a encontrar en toda la extensión del tronco. Hasta acá creo que no hay ninguna pregunta, sin embargo, si tienen alguna, me gusta saber, vamos a tener acá el mismo esquema. Y vamos a hablar ahora de otro elemento que vamos a ver ahora. En ese caso, nuevamente vamos a tener al órgano más grande del cuerpo, que corresponde a la piel acá. Vamos a tener la información de dos partes del cuerpo, el miembro superior y el miembro inferior. Por lo tanto, este segmento de acá arriba lo borramos y vamos a hablar ahora de la información que tiene que ver con la propiocepción consciente. En ese caso, vamos a tener información del miembro superior, inferior, perdón,
va a llegar hasta la lámina 1, de la lámina 1 pasa a la columna dorsal, como estamos viendo acá, y de ahí va a comenzar a ascender como esa línea de color verde y va a llegar hasta la porción más caudal del polvo, como ya vimos, donde encontramos a un núcleo aquí y un núcleo acá, que se llama núcleo de Gol o núcleo de Gracilis. Y así también, como estamos viendo esto, va a haber información del miembro superior que va a organizarse a la columna dorsal, como estamos viendo, pasa al cordón posterior, como estamos viendo acá, y comienza a ascender así, y va a llegar hasta el núcleo homólogo, que se conoce como el núcleo uniforme o el núcleo de Burgdorf. De allí la información del núcleo uniforme y el núcleo de Gol van a agarrar y van a pasar de un lado al otro, van a hacer un entrecruzamiento de fibras. Por lo tanto, vamos a ver cómo la información del lado derecho pasa al lado izquierdo, como estamos viendo acá, y la información del lado derecho pasa al lado izquierdo, como vamos a ver a continuación. Y ese elemento que se forma a partir de estos dos núcleos que dispusan, que vamos a pasar a sus razones al lado contrario, son aquí las fibras arcuatas internas, y las fibras arcuatas internas que van a dar origen a nuestro lemnisco lateral, que lo vamos a ver graficado acá con color rojo, lemnisco medial, ¿no? Que vamos a ver graficado acá de color rojo, y vamos a ver al otro lemnisco medial graficado acá de color rojo. Por lo tanto, en los cortes de puente que vayamos a estudiar, también vamos a ver la información que lleva la propiocepción consciente de los miembros superiores e inferiores, que en este caso corresponde al lemnisco medial. Hasta acá no debería haber ninguna pregunta porque son temas que ya conocemos. Sin embargo, ahora sí vamos a tener que hablar de otro elemento. Para hablar de este elemento vamos a tener que graficar la cara posterior del puente, del tronco en este caso. En esto vamos a tener acá el mesencéfalo, que va a tener un folículo superior, un folículo inferior, folículo superior, folículo inferior, pero los dos superiores y los inferiores. Vamos a tener acá al puente, vamos a tener acá al bulbo y al bulbo. ¿Por qué lo graficamos así? Porque vamos a tener que hablar de los elementos que aparecen en la última placa del bulbo raquídeo, que ya vimos que son los dos núcleos cocleares. Por lo tanto, vamos a tener de dos colores amarillos, el color amarillo, al núcleo coclear acá, núcleo coclear acá, núcleo coclear acá, núcleo coclear acá. Como hemos estado hablando por bastantes semanas, ustedes saben que cuando ese circulito se colorea o lo resaltamos es porque se activó. Hasta ahora nosotros no hemos visto que eso se activa. Por lo tanto, vamos a tener que ver qué información le llega a los núcleos cocleares y qué hacen los núcleos cocleares con la información que les llega. En ese caso, vamos a tener que graficar a dos elementos, porque ustedes tienen dos elementos importantes que van a captar varios tipos de información sensitiva. Entonces vamos a tener a un oído acá y vamos a tener a un oído acá. En este caso tenemos a nuestros dos oídos, que como ya sabemos por anatomía 1, va a tener una porción interna y una porción externa. En la porción interna ustedes van a encontrar a un elemento, a dos elementos, uno que se va a encargar de dar la información relacionada con el equilibrio y el otro que se va a encargar de captar la información en la audición. Entonces estamos graficando acá al aparato vestibular, que se va a encargar de darme la información del equilibrio, y así como tenemos al aparato vestibular, vamos a tener a la cóclea abajo de color rosado, que va a encargarse de transmitir la información sensitiva auditiva. ¿Qué vamos a ver ahora? Vamos a ver cómo el aparato vestibular manda su información al núcleo coclear superior y manda la información al núcleo coclear inferior. Entonces manda la información hasta el núcleo coclear superior y manda la información hasta el inferior. Sin embargo, no hemos visto que esos núcleos se han activado. Por lo tanto, nos hace falta otro elemento, es decir, la cóclea va a mandar la información al coclear superior y al coclear inferior, como estamos viendo acá, y eso va a pasar al otro lado. Una vez que los dos núcleos cocleares reciben la información del aparato vestibular y de la cóclea, esos núcleos cocleares superiores o dorsales e inferiores o ventrales se van a activar. Y una vez que se activan los dos núcleos cocleares se van a comunicar entre sí. Es decir, el de arriba, que estamos viendo acá, se comunica con el de abajo y el de abajo se va a comunicar con el de arriba. Entonces vamos a ver con una flecha de otro color cómo se comunica el dorsal con el ventral, el ventral con el dorsal, y así y así. Entonces, ¿qué vimos? Vimos que tenemos a los oídos, oído externo y oído interno. En la porción interna vamos a tener a un órgano que se encarga de la función del equilibrio, que es el aparato vestibular, y tenemos a la cóclea que se va a encargar de traducir esta información vibratoria en información auditiva. El aparato vestibular y la cóclea van a estimular a los dos núcleos cocleares, como estamos viendo en la imagen. Sin embargo, nosotros escuchamos con los dos oídos. Lo que escuchamos en el lado derecho se va a sentir hasta cierto punto en el lado izquierdo. Por esa razón, el dorsal y el ventral van a comunicarse entre sí. Y una vez que se comunican entre sí ellos dos, los dos cocleares inferiores van a comunicarse para que tú puedas, lo que llega al derecho, llega al izquierdo. Cuando es una onda alta, porque si estás con audífonos, no ocurre así. Entonces la información del núcleo coclear inferior
derecho va a pasar al núcleo inferior de izquierdo. Entonces vamos a graficar eso ahora. La información del lado derecho pasa al izquierdo y la información del derecho va a pasar al izquierdo, como vamos a ver aquí. Entonces de color azul vamos a ver cómo la información del derecho pasa al izquierdo. Vamos a tener otra por acá. Y la información del izquierdo va a pasar hasta el derecho, lo vamos a graficar con color rojo para que se vea la diferencia. Entonces nosotros ahora estamos viendo cómo los núcleos nucleares envían su información del lado contralateral y una vez que van a hacer eso, van a ayudarnos con una función importante. Eso que nosotros estamos viendo acá, y si ustedes recuerdan la clase de vías descendentes, van a recordar que todo el tronco cefálico se divide en tres porciones. Una porción descendente motora, que se llama base, una porción ascendente sensitiva, que es la calota o tegmentum, y un tectum, que corresponde al techo, que es variable entre segmentos. Este elemento que estamos viendo acá es el que me va a ayudar a dividir a la base del bulbo, del puente, con el tegmentum a nivel del puente. Por lo tanto, este elemento que se forma gracias a la información del núcleo nuclear de ambos lados es el que nosotros conocemos como el cuerpo trapezoide. Entonces, el cuerpo trapezoide se va a sintetizar a partir de las fibras de los dos núcleos nucleares inferiores una vez que reciben la información del aparato vestibular y de la cóclea, y una vez que la información del dorsal se comunica al anterior. Y una vez que el inferior recibe la información del dorsal y de los dos elementos que ya conversamos, la información del derecho pasa al izquierdo, del izquierdo pasa al derecho, y se forma este elemento que se llama cuerpo trapezoide, que va a dividirme al puente en una base descendente motora y en una porción ascendente sensitiva. La calota tegmentum. Desde acá, que es el cuerpo trapezoide, se va a originar otro elemento más. El cuerpo trapezoide no solo me sirve para dividir una base de tegmentum, sino que le va a dar origen a un elemento que vamos a graficar ahora, y ese elemento que vamos a graficar ahora va a nacer desde aquí y va a comenzar a ascender hasta el folículo inferior del mesencéfalo, como estamos viendo aquí y como estamos viendo acá. Y eso que estamos viendo ahora, que lleva la información del equilibrio y de la audición hasta el folículo inferior del mesencéfalo, es el que nosotros conocemos como el hemisco lateral. Entonces el hemisco lateral, se los presento, va a estar formado por los elementos que nacen del cuerpo trapezoide, del núcleo nuclear inferior, y nos falta un elemento, porque si les pueden preguntar cómo está formado el hemisco lateral, ustedes van a tener que decir núcleos cocleares, cuerpo trapezoide sí, pero me falta uno. Y el elemento que me falta ahí, que le va a dar información al núcleo nuclear, bueno, al hemisco lateral para que ascienda, es un núcleo que forma parte del complejo vestibular, del complejo olivar. Entonces, de color blanco, estamos graficando aquí y estamos graficando acá a un elemento que se llama núcleo olivar superior, y el núcleo olivar superior van a salir fibras que van a llegar también hasta el folículo inferior del mesencéfalo. Por lo tanto, el disco lateral está formado por cuerpo trapezoide, núcleos nucleares y el núcleo olivar superior. Hasta acá tenemos alguna duda o pregunta. Entonces nosotros vamos a ver cómo se forma el disco lateral a partir del puente y en los segmentos superiores. Entonces vamos a ver el cuerpo trapezoide en las tres porciones del puente, porque hay tres cortes que ocurren a nivel del puente, como vamos a ver más adelante. Un corte superior que va a estar conectándose con el mesencéfalo, un corte medio y un corte inferior. Y en los tres vamos a ver el cuerpo trapezoide, pero solamente en uno vamos a poder observar al disco lateral ya sintetizado. Hasta acá tenemos alguna duda o pregunta de lo que hemos hablado hasta ahora. ¿Ese núcleo olivar superior es igual que la accesoria? No, son dos núcleos distintos. Acuérdate que en la placa que vimos anterior hay un núcleo olivar superior y un núcleo accesorio olivar. Entonces son núcleos distintos. Sin embargo, es que te da la información para que se forme el disco lateral, que es el superior. Hasta acá tenemos alguna otra duda o pregunta. Vamos a ver. ¿Qué nos falta? Ya vimos tres meniscos, sin embargo nos hace falta ver otros elementos. Ya sabemos que vamos a encontrar en el puente la información del hemisco orbital, del hemisco medial y el hemisco lateral, por lo tanto ya sabemos qué elementos vamos a encontrar. Para seguir conversando del puente, tenemos que hablar de lo que está en la parte interna del puente. Por lo tanto, vamos a hablar ahora, acá abajo, y vamos a conversar también de la cara posterior, porque en la cara posterior hay cosas importantes. Antes de hablar de la parte interna, tenemos que ver qué pasa con la cara externa, porque lo que pasa por fuera es resultado de lo que pasa por dentro. Entonces ahora vamos a volver a dibujar la cara posterior, porque ya la conocen, entonces tenemos acá mesencéfalo, folículo superior, folículo superior, folículo inferior, folículo inferior, puente, puente, y vamos a tener al bulbo en ambos extremos. Acá. En ese caso, ¿qué es lo primero que vamos a poder encontrar? Cuando ustedes vean sus preparados histológicos con la doctora Martínez, van a darse cuenta que existe un surco en medio, y lo vamos a graficar de color rosado aquí, y lo vamos a graficar acá. Ese elemento que estamos viendo se conoce como el surco mediano. Entonces, en la parte superior del puente, en todo el puente, vamos a encontrar un surco que se llama surco mediano. El surco mediano no es el
surco que encontramos a nivel del puente. Vamos a encontrar a otro que estamos aplicando acá de color amarillo y acá de color amarillo. Ese elemento que estamos viendo ahí se conoce como el surco limitante o surco limitantes, que también lo pueden nombrar con este nombre. Entonces tenemos aquí, surco limitante aquí, y obviamente vamos a tener uno en la porción inferior que vamos a ver acá y que vamos a ver acá. Hay un núcleo grande, como ya sabemos, que va a estar entre puente y bulbo. Ese núcleo es tan grande que va a dejar una impresión a nivel de la parte dorsal del puente y del bulbo. Esa impresión que va a dejar, la vamos a replicar acá de color morado, porque no sé por qué la pongo de color morado, y vamos a tener a un área vestibular. ¿Está? Entonces tenemos que en la cara posterior se encuentran diferentes elementos, dentro de los cuales encontramos a surco limitante, surco mediano, surco limitante. Y en los extremos tenemos a la impresión vestibular. La impresión vestibular va a estar recibiendo un tipo de fibras que nosotros ya sabemos, como el núcleo vestibular se encarga de dos funciones, del equilibrio de la audición. Vamos a tener unas fibras que van a estar acá de color verde, aquí y acá, y vamos a tener esas fibras aquí y acá. Esas fibras que ustedes están viendo de color verde aquí y de color verde acá, que van a llegar a la impresión vestibular, son las que conocemos como las estrías vestibulares o estrías acústicas. Entonces tenemos estría vestibular, estría acústica que va a llegar a la impresión vestibular. Vamos a escribir eso acá también. Entonces tenemos a las estrías vestibulares o estrías acústicas que van a llegar a la impresión vestibular que se encuentra a nivel del puente. Eso se llama estría acústica o estría vestibular. ¿Quieren algunos nombres? ¿Qué más tenemos nosotros? Recordemos que hace un momento, de hecho hace un momento lo vimos, dijimos que cuando el facial sale va a arrastrar, va a llevarse a las fibras de tres elementos. Por lo tanto, vamos a tener aquí, de color naranja, al elemento que va a representar a la información que sale del facial. Ese elemento que estamos viendo acá es el que conocemos como el colículo del facial. Y el colículo del facial es el que en la parte interna forma parte del complejo del facial. Entonces acá nosotros vamos a encontrar a las fibras que van a estar siendo transportadas, más no a los núcleos, de lacrimal superior, lacrimal inferior y salival superior, cuando el séptimo par choca con la pared del cuarto ventrículo y lo deforma como vamos a ver ya mismo. Sin embargo, ¿qué pasa? El séptimo par tiene un recorrido largo, extenso. Por lo tanto, nosotros tenemos que ver aquí cómo esas fibras se van a presentar a lo largo de todo el puente. En ese caso, nosotros vamos a ver cómo las fibras que se originan a nivel del puente van a estar representadas en toda la anatomía del puente de la redundancia. Entonces vamos a tener acá un elemento y acá otro elemento. Ese elemento que estamos viendo representado de color naranja es el que va a llevar a la información del séptimo par. Entonces nosotros vamos a decir que esta parte de aquí y esta parte de acá corresponde al colículo del facial y colículo del facial, y esta parte de aquí y esta parte de acá corresponde a la eminencia del facial, o también denominada como eminencia teres, cuando ustedes la vean en la práctica de macro. Y como ya sabemos, hay otro elemento que está presente en la parte interna a nivel superior que va a encargarse de hacer algo distinto. Entonces vamos a representarlo en la cara interna y posterior a eso vamos a ver cómo se grafica acá. Entonces, hasta acá tenemos alguna duda o pregunta, algo que quiero que repita. Entonces, ¿qué tenemos en la cara posterior? Surco mediano, surco limitante, entre surco mediano y surco limitante, colículo del facial, y esto que está acá que se llama eminencia teres o eminencia del facial. Tenemos a la impresión del aparato vestibular que se llama impresión vestibular, y tenemos a las estrías que le llegan al aparato vestibular que pueden ser conocidas con dos nombres, estría acústica o estría vestibular. ¿Qué más vamos a ver ahora? Vamos a ver lo que pasa con esa porción superior del puente. Entonces, en la porción superior del puente, vamos a ir por acá. Entonces tenemos mesencéfalo, colículo superior, colículo inferior. Acá tenemos a ese elemento que se llama mesencéfalo, puente, bulbo. Y vamos a ver acá esto que estamos observando acá, que es el elemento. ¿Qué sucede? En la parte superior que estamos viendo acá y que vamos a encontrar acá, hay un núcleo que está en la parte interna. Ese núcleo que está en la parte interna tiene afinidad muy fuerte con una tensión que está hecha a partir de hierro o a base de hierro. Entonces, ese elemento que estamos viendo acá, que va a tener afinidad con tensiones de hierro, que básicamente es de color negro, nosotros lo vamos a poner a celeste o gris, ese elemento va a tener unas proyecciones
fricciones le van a golpear a la pared del cuarto ventrículo y van a golpear a la pared del mesencéfalo, por lo que la van a deformar. Entonces, ese núcleo que estamos viendo acá va a mandar sus fibras así y así. Y ese núcleo que estamos viendo en la cara interna, que va a golpear a la cara posterior del puente, como vemos acá, va a dejar una impresión. Esa impresión que deja ese núcleo la vamos a ver aquí. Y la vamos a ver graficada con un color azul, porque el negro no se va a ver. Entonces vamos a tener aquí impresión de color azul, impresión de color azul. Esa impresión de color azul que vemos acá corresponde a la impresión que deja el núcleo responsable de liberar las catecolaminas a nivel del tronco cefálico, y estamos hablando de los locus que tienen una gran afinidad por el hierro. Por eso las fricciones que se utilizaron para descubrir el locus eran a base de hierro. El hierro en tu tabla periódica está descrito se abrevia con la F y con la E. Por esa razón, a esta marca que está acá no le decimos impresión de locus ceruleus, le decimos sustancia felogénea. Entonces, la marca que deja el locus ceruleus cuando sus axones salen hacia arriba y hacia abajo para que se libere la noradrenalina a nivel del tronco, corresponde a la sustancia felogénea en la macroscopía. Vamos a ver cómo se ve. Entonces, en la parte de arriba tenemos un dibujo. Una foto de acá. Entonces, eso que está acá, lo copio y lo pego. Entonces, lo mismo que estamos viendo nosotros lo vamos a encontrar aquí. En este caso, voy a mover esta parte de aquí un poquito más hacia abajo y vamos a poner a la foto aquí. Entonces, vamos a ver lo mismo. ¿Qué es eso? Vamos a ver. Entonces, hacemos uno. Tenemos los mismos elementos de los que conversamos: surco mediano, surco limitante, impresión vestibular, surco mediano, surco limitante, impresión vestibular. Esta parte donde está el pincho es el colículo del facial, y todo lo que está hacia arriba es la eminencia del facial o la eminencia teres. Y sí se van a poder dar cuenta que hay un puntito negro aquí. Ese puntito negro que estamos observando allí es la sustancia ferrogénea, que representa a la salida de los axones del locus ceruleus. Por lo tanto, lo vamos a encontrar en la porción superior del tronco, del puente. Entonces, hasta acá estamos claros. En el corte superior encontramos al locus ceruleus, porque en la porción superior encontramos a la impresión que deja, que se llama sustancia ferrogénea. Hasta acá tenemos alguna duda o pregunta. Y ahí no se ven las vestibulares, deberían estar aquí y deberían estar acá. Entonces vamos a seguir. Entonces vamos acá. Lo siguiente es lo que vamos a tener que conversar. Nuevamente, por lo mismo, vamos a necesitar un corte lateral de tronco. ¿Qué encontramos nosotros acá? Vamos a ver nuevamente el mesencéfalo, los dos colículo superior, colículo inferior, así, vuelve, vuelvo, vamos a ver acá, se debe. Como ya sabemos nosotros, existen tres pares craneales que se van a originar a nivel del puente. Dentro de ellos tenemos al primero, que corresponde al quinto par craneal, y nosotros estamos viendo acá al primer núcleo, que se llama núcleo continuo del trigémino, como ya mencionamos. El núcleo continuo del trigémino o el núcleo continuo del quinto par es el que se va a encargar del tracto crudo o el tracto protopático. Ese núcleo continuo del trigémino va a tener proyecciones que van hacia arriba y proyecciones que van hacia abajo. Entonces vamos a tener aquí y vamos a tener acá. Y así nosotros vamos a poder ver a los otros núcleos del trigémino, uno que va en la parte superior, que va a tener el mesencéfalo, ese se llama núcleo mesencefálico del trigémino, que va a encargarse de transportar la vibración, el fino, proceso consciente de la cara, y vamos a tener a otro núcleo que va a ir hacia abajo, como estamos viendo acá, que se conoce como el núcleo espinal del trigémino, que va a encargarse del dolor y la temperatura de la cara. ¿Qué vamos a ver nosotros? Nosotros tenemos que saber que, como ya estamos viendo aquí, y vamos a hablar de los tres cortes que encontramos a nivel del puente en este momento, vamos a hacer tres cortes. Vamos a ver un corte, los tres cortes que hay: un corte inferior, un corte en la porción inferior, que vamos a ver acá, como estamos viendo con esa línea roja, un corte a nivel medio, que estamos viendo aquí, y un corte superior, que vamos a ver acá de color verde. Entonces nosotros, cuando hablamos de puente, tenemos tres cortes: un corte inferior, un corte medio y un corte superior. Entonces, cuando hablemos de los cortes, van a tener puente caudal, puente medio, puente rostral.
los voy a diferenciar porque en el puente caudal, aparte de ver el nacimiento del séptimo y del sexto par, vamos a encontrar el núcleo espinal del trigémino. En el puente medio vamos a ver la emergencia del quinto par y encontramos a los dos núcleos del trigémino, el núcleo motor y el núcleo sensitivo. Y en el último corte ya no vamos a encontrar el núcleo motor ni sensitivo ni el núcleo espinal, vamos a encontrar el núcleo mesencefálico. Entonces hay tres cortes, por lo tanto nosotros ya sabemos cómo se van a llamar esos tres cortes. El primer corte es el puente caudal. ¿Y qué encontramos en el puente caudal? En el puente caudal nosotros vamos a encontrar a nuestra amiga o a nuestro amigo el colículo facial. Y la impresión que está por arriba se llama eminencia teres. Por lo tanto, el corte más inferior, o el corte rostral, como estamos viendo acá, que está de color rojo, es puente caudal y el diagnóstico es eminencia teres. Puente medio, emergencia del trigémino. Puente superior, puente rostral. Y como ya sabemos por génesis, existe un elemento que va a estar compuesto por una vesícula embrionaria, básicamente, que va a ser básicamente tres cosas, que son bulbo, puente y cerebelo, que se llama romboencéfalo. Entonces, el corte superior es el que se llama istmo o puente romboencéfalo. Entonces, tenemos un corte inferior que se llama eminencia teres, un corte medio que se llama emergencia del trigémino y un corte superior que se conoce como el istmo del romboencéfalo. No nos podemos olvidar que existe un elemento que está conectando los tres que se conoce como el menisco trigeminal. Hasta aquí tenemos alguna duda o pregunta. A medida que avancemos vamos a ver ya mismo el tracto. Entonces vamos a tener a estos tractos. Lo que reconocemos es el principio que estamos viendo aquí. El menisco trigeminal. ¿Qué otra cosa vamos a ver? Vamos a ver más hacia el Vamos a ver el grupo. ¿Cómo se llama al puente craneal, al madre? Al rostral. Ya vamos a ver. Entonces se llama igual vamos a ver el istmo del romboencéfalo. El puente medio se llama puente medio, emergencia del trigémino, y el inferior se llama eminencia teres. Como ya vimos esto, vamos a tener que conversar sobre el séptimo par y el sexto par. En este caso vamos a hacer un corte más hacia abajo y vamos a ver qué pasa con nuestro sexto y nuestro séptimo par. Entonces vamos a usar el mismo esquema. Pegamos acá y vamos a borrar esa locución unificada. Cerramos y continuamos. Como ya sabemos nosotros, existen cavidades donde va a estar recorriendo el líquido cefalorraquídeo. En ese caso nosotros vamos a tener a nuestro cuarto ventrículo acá. Entonces vamos a tener el cuarto ventrículo aquí. Entonces cuarto conducto cerebral, que es la cavidad del mesencéfalo. Vamos a tener al tectum en el puente que corresponde al cuarto ventrículo, como vamos a ver. Y tenemos a la cavidad que va a estar por el canal central, que va al músculo. ¿Qué vamos a ver nosotros? Vamos a ver acá qué pasa con el séptimo par craneal. El séptimo par craneal va a estar aquí y cuando el séptimo par craneal va a salir, el séptimo par agarra sus axones y cuando sus axones comienzan a salir, las fibras del séptimo par golpean a la pared del cuarto ventrículo, como vamos a ver aquí. Entonces esto sale, golpea la pared del cuarto ventrículo y cuando golpea la pared del cuarto ventrículo la deforma, como vamos a ver ahorita. Borramos aquí, borramos acá y borramos aquí. Entonces se va a deformar la pared del cuarto ventrículo y va a darle un elemento que nosotros conocemos como la rodilla facial adentro de la placa. Entonces esa impresión que estamos viendo ahí con otro tono de color celeste es la marca que deja el axón del facial antes de salir, como estamos viendo acá. Y esa impresión que deja, que en la parte interna se llama rodilla del facial, en la parte externa, que vamos a ver ahora, graficada acá, entonces borramos aquí, borramos acá, va a deformar a la parte externa, como ya vimos, y va a formar a un elemento que nosotros conocemos como la eminencia por el folículo del facial y lo que está en la parte superior, que es la eminencia teres. Entonces, el séptimo par agarra sus fibras, golpea la pared del cuarto ventrículo, esa pared obviamente se deforma. En la parte interna, esta parte se llama rodilla del facial, en la parte externa se llama colículo del facial y todo lo que está por arriba, porque recordemos que esto sale así, desde arriba, comienza a bajar y golpea, mueve y deforma la eminencia teres, que nosotros no la vemos acá, pero sí la vamos a ver en la configuración externa del trombo. Entonces sale el séptimo par, golpea la pared del cuarto ventrículo en la microscopía, ese golpe o ese movimiento, que es el que conocemos como la rodilla del facial,
Y lo que nosotros estamos viendo en la macroscopía del puente, como ya vimos, es la eminencia teres o la eminencia del facial. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda o pregunta? O sea, golpea la pared interna y más efecto a la externa. Acuérdate, no la placa, el preparado. Entonces tú lo ves en la parte de dentro, pero como son bastantes fibras que salen, y como aparte de salir esas fibras, se están llevando al núcleo lateral superior, saliva inferior y saliva superior, se van haciendo más y más grandes. Es como lo que pasa también con el vaho cuando se lleva las fibras del núcleo intercostal. Entonces sale y se agrupan más fibras, y al agruparse más fibras, tú ves que es más grande y más compacto, más denso. Y al ser más denso, golpea y deforma. Como ya hemos visto los elementos de relevancia, no hace falta hablar de otro más, porque el chiste no es que ya te lo diga, no te lo doy, te lo tengo que repetir porque está en la placa. Entonces vamos a volver a hablar del tracto tegmentario central, y con eso vamos a ver las placas de puente, y con eso ya damos por concluida nuestra sesión del día de hoy. En ese caso vamos a tener nuevamente a nuestro elemento, nuestro tronco encefálico. Como ya sabemos, nosotros a nivel del bulbo vamos a encontrar un elemento, un núcleo grande que se conoce como el núcleo olivar inferior. En este caso vamos a agarrar y tenemos nuevamente un núcleo olivar inferior acá. El núcleo olivar inferior, como ya sabemos, va a estar mandando sus fibras no solo al núcleo rojo que se encuentra en el mesencéfalo, sino que también las va a mandar al cerebelo. En el mesencéfalo nosotros vamos a tener un núcleo muy vascularizado que se llama el núcleo rojo. Cuando el núcleo rojo, o sea, cuando una persona se muere, la vascularización del núcleo rojo se pierde, por lo tanto el núcleo rojo, que era rojo cuando está vivo, se transforma en blanco cuando una persona muere. Entonces vamos a ver cómo esta información llega hasta el núcleo olivar inferior, y aparte de eso, como ya sabemos, existe el sistema activador de la conciencia, que vamos a tener acá, el color amarillo, que corresponde a la formación reticular. Entonces ponemos esto para que no este espacio, y tenemos acá a la formación reticular. Aparte de la formación reticular, nosotros sabemos que tenemos un núcleo importante que está compuesto de la fibra general espacial diferente y general visceral diferente. Ya vamos a tener acá de color turquesa ese elemento que estamos viendo allá, se llama núcleo del tracto solitario, y ese núcleo del tracto solitario también va a mandar información ascendente, como estamos viendo aquí. La formación reticular también va a mandar información ascendente, como estamos viendo acá. ¿Qué sucede? La información de los dos va a llegar a lugares distintos que se encuentran en el mismo lugar. Y en la parte de acá arriba vamos a dibujar a nuestro amigo el tálamo, que conocemos desde el primer día de clase. Entonces nosotros vamos a tener tálamo. El tálamo va a tener una porción monolítica y va a tener una porción interna que lo va a dividir en lóbulos, que se llama lámina medular interna o lámina intramedular. Talámica. Dentro de ella vamos a tener a unos núcleos que estamos viendo acá, que se conocen como los núcleos intralaminares del tálamo, dentro de los cuales el más grande es el núcleo magnocelular, que está en el centro. ¿Qué sucede? La formación reticular va a mandar sus fibras hasta allá, hasta la formación reticular, entonces va a llegar hasta aquí. Y el núcleo del tracto solitario también va a mandar su información hasta el tálamo, pero no al mismo lugar. Lo va a mandar a un núcleo que ya mencionamos en nuestras reuniones, como acá, donde también llega la información del trigémino. Entonces tenemos allá el tálamo va a tener una protuberancia que estamos viendo allí. Ese elemento que vemos allá se llama núcleo ventral posteromedial, donde llega la información del núcleo del tracto solitario, y no llega solo la información del núcleo del tracto solitario, sino que también llega la información del tracto trigeminal. Y como estamos viendo, la información del núcleo olivar inferior, del núcleo rojo, del núcleo del tracto solitario y la formación reticular se van a agrupar en un conjunto de elementos que vamos a encontrar a nivel del mesencéfalo, a nivel de puente y a nivel de bulbo, que se va a encargar de la información gustativa, del equilibrio y de activar el sistema reticular ascendente. Entonces las fibras que se forman por núcleo olivar, núcleo rojo, núcleo tracto solitario y formación reticular tienen más funciones, que no solamente es regular el equilibrio, sino que te transmiten la información del gusto al núcleo ventral posteromedial del tálamo, y transmiten la información de la formación reticular hasta los núcleos intralaminares para darle el sistema reticular activador ascendente. Por lo tanto, ese elemento que estamos viendo allá, que vamos a representar con un color rosado, es el que conocemos como el tracto tegmentario central o el tracto del tegmentum central. Vamos a verlo acá de color rosado aquí. Entonces también lo vamos a encontrar a nivel de puente, como ya hemos mencionado acá. Entonces todo eso que estamos viendo de color rosado corresponde al tracto tegmentario central, y el tracto tegmentario central es el que se va a encargar de las funciones de tracto tegmentario, que se encarga de la función de equilibrio, como estamos viendo acá,
va a tener una arteria principal que le va a estar dando irrigación que nosotros estamos viendo aquí. Esa arteria se llama arteria basilar. Y como la arteria basilar es pulsar, va a dejar una marca en el puente y esa marca se llama surco de la arteria basilar. Y ese surco de la arteria basilar nosotros también lo vamos a poder encontrar en las placas de microscopía como estamos viendo hoy. Entonces tenemos un surco de arteria basilar y vamos a tener a los elementos de los que ya conversamos. En ese caso vamos a tener núcleo muscular superior, núcleo muscular inferior, núcleo muscular superior, núcleo muscular inferior. Como ya sabemos, esos dos elementos van a activarse, como estamos viendo ahora. La información del núcleo muscular superior pasa al inferior, como vamos a ver ahora con esta flecha de color naranja, ¿sí? Y esta flecha de color naranja, así. ¿Y qué sucede? Una vez que eso pasa, la información del lado derecho va a pasar al lado izquierdo, por lo tanto vamos a ver que se grafica este elemento, que estamos viendo acá, que se conoce como el cuerpo trapezoide. Vamos a tener una línea acá y otra abajo. Entonces tenemos allí al cuerpo trapezoide que va a sintetizar o que va a hacer o va a dividirme a los elementos que vamos a ver ahora. Entonces el núcleo del otro lado va a mandar también a su fibra, como estamos viendo acá, y eso va a llegar al lado contrario, como estamos viendo aquí y como estamos viendo. Entonces lo que estamos viendo ahora corresponde a las fibras de los núcleos copiales que van a pasar al lado contrario, como vemos aquí. Y como ya sabemos, la información de los núcleos copiales va a llegar al lado contrario y va a hacer algo o va a formar algo que nosotros conocemos como la base descendente motora y el tegmentum ascendente sensitivo. Como ya hemos hablado de la base y como ya sabemos que anterior al puente, en la parte anterior del puente, llega la información de la vía corticoespinal, vamos a encontrar nosotros aquí y acá a los elementos de los que ya conversamos, que se llaman núcleos continuos, que van a formar a este elemento grande y a este elemento grande, que se llama pedúnculo cerebeloso medio. Entonces vamos a tener el núcleo continuo aquí, núcleo continuo acá. Y esos núcleos continuos obviamente van a recibir diferentes tipos de fibras. Por lo tanto, vamos a representar los núcleos continuos y vamos a ver qué tipo de fibra estimula cada uno de ellos. Entonces vamos a tener acá a nuestros núcleos continuos, todos esos son núcleos continuos que van a encargarse de recibir la información de la vía corticoespinal o de la corteza motora primaria. Entonces nosotros estamos viendo un montón de núcleos continuos. Como vimos en la vía piramidal, la información que pasa por cada uno de ellos es distinta. En ese caso vamos a tener aquí y acá a los elementos que se conocen como la información de la vía frontocortina, que básicamente es la vía corticonuclear. De ahí nosotros vamos a tener el color naranja aquí en la parte media, a la información que va a transmitir la información de la vía corticoespinal. Entonces tenemos ahí de color naranja la porción medial, y de color morado vamos a tener la porción más externa, que estamos viendo aquí, acá, que va a llevar de la información de quién, va a llevar de la información de la vía paritopontina, temporopontina y occipitopontina. Entonces en la parte anterior, como yo sé que es la base y como yo sé que es el tegmentum, por la presencia del cuerpo trapezoide. Entonces el cuerpo trapezoide me va a dividir a la base descendente motora, del tegmentum a la calota ascendente sensitiva. En la parte anterior lo único que vamos a encontrar son núcleos continuos. Por lo tanto, cuando le señalemos la placa y cuando vamos en la placa, dependiendo del núcleo continuo que te señale o que te encierre, te voy a preguntar qué tipo de fibra lo estimula. En ese caso, núcleo continuo en la porción medial, que está literal arriba o lateral al surco de la arteria basilar, tenemos a la información de la vía frontocortina corticonuclear. De ahí tenemos en la parte interna a la información de la vía corticoespinal, movimiento voluntario del cuerpo del cuello para abajo, y en la porción externa vamos a tener la información de la vía paritopontina, temporopontina y occipitopontina. Y una vez que nosotros ya describimos la base, y ya sabemos que la base se divide del tegmentum por el cuerpo trapezoide, vamos a poder comenzar a conversar de los elementos que nosotros esperaremos encontrar en el tectum y en el tegmentum y en el tectum. Entonces vamos a ver eso ahorita. A nivel del tegmentum, nosotros ya tenemos que saber que van a aparecer nuestros tres mecanismos. Entonces vamos a tener uno de un color distinto. Entonces vamos a tener ahí de color naranja y color celeste a uno, vamos a tener de color verde a otro, acá, vamos a tener acá a otro de color verde y vamos a tener a otro de color amarillo. Estos elementos que estamos aplicando ahora corresponden a los lentiscos, a los tres lentiscos. En ese caso tenemos al primero lentisco medial, lentisco espinal o vía sistema anterolateral, y de último en los extremos vamos a tener al lentisco lateral y lentisco lateral en ambos lados. Entonces cuando veamos los cortes, sobre todo el corte superior que me habla del istmo del romboencéfalo, vamos a ver que los tres lentiscos se van a agrupar y van a formar una especie de letra L, donde el lentisco medial está en el centro, el espinal está en el medio y el lateral está en la parte lateral, como dice su nombre. Entonces los tres
van a formar una especie de letra L, como vamos a ver en las placas. ¿Qué otro elemento nosotros vamos a encontrar acá? Recordemos que los núcleos cocleares van a recibir información de otro elemento que ya vimos, que se llama núcleo vestibular. Por lo tanto, nosotros vamos a tener a las porciones del núcleo vestibular que van a estar influyendo también a los núcleos cocleares. Entonces acá vamos a tener al núcleo vestibular, ese núcleo vestibular lo vamos a tener aquí, que va a estar dividido en sus lóbulos, y los lóbulos que nosotros vamos a poder ver a nivel de puente corresponden a la porción superior, la porción medial y la porción lateral. Superior, medial, lateral. Y ese núcleo vestibular va a estar dando también información a nuestro núcleo coclear, como estamos viendo aquí. Eso de información acá y de información acá. ¿Qué otro elemento nosotros vamos a encontrar acá? Ya mencionamos también que existe un elemento importante que se encarga de transportar la información de ¿quién? La información de núcleo rojo, núcleo olivar, información reticular, núcleo recto solitario. Entonces vamos a tener acá a ese elemento, a ese color beige, acá el otro color beige, que corresponde al conocido tracto tegmentario central. Tracto tegmentario central, tracto tegmentario central. ¿Qué otro elemento vamos a tener allí? Como estamos viendo el tracto tegmentario central, tenemos que mencionar también un elemento que está presente ahí que le va a dar las fibras. En este caso, vamos a tener al núcleo del tracto solitario que va a estar también dándole sus fibras. Tenemos el núcleo del tracto solitario. ¿Qué otra cosa más vamos a ver nosotros? Por ningún lado y en ningún momento hemos conversado de los pares craneales. Aquí obviamente no nos olvidemos también que existe otro elemento que voy a poner acá de morado, ese elemento que estamos aplicando ahí de morado, que si no se ve lo vamos a reforzar allí, y acá corresponde a nuestro núcleo espinal del trigémino. Entonces ese es el núcleo espinal del trigémino y su tracto, núcleo espinal del trigémino. ¿Qué vamos a ver nosotros? Tenemos que ver cómo sale el séptimo par y cómo sale el sexto par. En ese caso vamos a tener acá el séptimo par, y del otro lado también vamos a tener el séptimo par. El séptimo par va a agarrar y ¿qué va a hacer el séptimo par? ¿Qué va a hacer el tercero? Se la agarra, coge y sus fibras salen así. Entonces vamos a tener que esto agarra, coge, sale así. Y ese axón que nosotros estamos viendo en la parte superior, que de un lado me salió medio deforme aquí y acá, esta parte de aquí y esta parte de acá, es la que nosotros conocemos como la rodilla del facial. Entonces vamos a ver al núcleo del séptimo par y a las fibras del séptimo par, y la parte superior se llama rodilla del facial. Entonces núcleo, rodilla, fibra. Con el séptimo par va a salir otro par craneal que corresponde al sexto par. Entonces nosotros vamos a tener también el sexto par, que lo vamos a pintar de sexto par. Y vamos a ver una placa que está adentro y después de eso sale como vamos a ver ahora. Esto sale así y esto sale así. Pero ¿qué más nos falta? Nos hace falta el elemento que va a conectar a todos los núcleos que se originan a partir de las fibras generales somáticos referentes. Por lo tanto, vamos a tener nosotros a nuestro amigo el fascículo longitudinal medial, aquí y acá, ese elemento de blanco que es el fascículo longitudinal medial. Y recordemos algo, recordemos que el séptimo par craneal va a golpear, o la rodilla del séptimo par golpea la pared del cuarto ventrículo. Por lo tanto, vamos a tener que dibujar aquí al cuarto ventrículo que forma parte del tectum a nivel de puente. Entonces ahí vamos a tener al cuarto ventrículo que forma parte del tectum a nivel de puente. Entonces vamos a tener acá cuarto ventrículo, el dibujo funcional no anatómico, si lo sabemos, entonces el cuarto ventrículo aquí. ¿Qué más nos haría falta ver a nosotros? Nos hace falta ver a el elemento que se conoce como el fascículo longitudinal dorsal, que lo vamos a poner acá por simplicidad. Y como esto que estamos viendo ahorita es un corte caudal, porque el corte caudal es donde vemos al séptimo par, nosotros tenemos que ver también qué pasa con el quinto par. Recordemos que no salen al mismo lugar. El séptimo y el sexto par salen en el corte caudal y el quinto par sale en el corte medio. Por lo tanto, lo que voy a hacer ahorita es solamente una parte funcional para que ustedes sepan cómo se ven, y después de esto vamos a ver las placas y con eso damos por concluida nuestra reunión. Entonces nosotros, aparte de ver al séptimo y al sexto par que salen en la porción caudal del puente, vamos a tener al quinto par, que te lo voy a dibujar aquí y acá, y les voy a dibujar al núcleo motor y al núcleo sensitivo para que sepamos cómo están presentes a nivel de una placa. Entonces vamos a tener que ir a la placa, vamos a tener acá a el núcleo motor, lo vamos a poner ahí delante,
ovalado, lo vamos a poner de otro color, color rosado, pues, y vamos a tener acá a ese elemento que está circular aquí, circular acá, que se llama núcleo sensitivo del diémetro. Entonces los elementos que nosotros podemos encontrar en la cara interna del tronco van a ser básicamente, en el puente van a ser básicamente los mismos. En todos los cortes nosotros vamos a encontrar una base y un tegmentum dividido por el cuerpo trapezoide. Lo que va a variar es la presencia de los pares craneales, porque en los cortes caudales tenemos a la aparición del séptimo y del sexto, en el corte medio tenemos la aparición del quinto par, y en el último corte ya vamos a ver sintetizado o vamos a ver concretado al disco lateral. Hasta acá tenemos alguna duda o pregunta. Ahorita lo que voy a hacer es agarrar la nota, se la voy a mandar a ustedes para que la compartan en su grupo y después de eso vamos a ver las placas, que el día de hoy lo voy a cargar en la plataforma. Entonces vamos a hacer todo esto y lo vamos a... Veamos.